El mapa comienza en medio de una ciudad donde vemos a una chica que desea que un monstruo gigante aparezca para no ir a trabajar. En eso aparece una chica con un gato al que de pronto deja en el suelo para que cruce la calle, por lo que las personas se asustan. Y la dueña del gato los noquea con su cola por ser muy ruidosos y descubrimos que es una chica gato que se pregunta si debe tomar una siesta mientras el gato hace estragos. En un cambio de escena vemos a la prota en la escuela, a quien sus amigas le piden ver las fotos de su gato Chihuahua. Ellas le dicen que es muy lindo cuando un chico que pasa por detrás dice que es asqueroso y le quita el celular a la prota para burlarse de Chihuahua, por lo que ella dice que no aceptará que insulten a su mascota y con sus rápidos reflejos recupera su celular. Los chicos se van y las amigas de la prota se disculpan con ella cuando le llega un mensaje de emergencia sobre un gato gigante en la ciudad y la misma alerta comienza a sonar por la escuela que les pide a los estudiantes regresar a sus aulas. Ahí un maestro les dice que el siguiente periodo se cancela, pero les dice que no se alegren y enciende las noticias para mostrarle el gato gigante del tamaño de un edificio. Y vemos a este paseando y jugando por la ciudad, por lo que el maestro les dice que aquellos que no vivan cerca de donde está se vayan a casa. En eso vemos a un hombre llamado Hoyeol Choi acercarse a la zona, quien es el último Meow Ranger y se transforma para derrotar al gato. La prota llega a su casa donde saluda a Chihuahua cuando de pronto este comienza a hablar y le dice que si no hace nada el gato podría destruir a la humanidad, pues es un arma biológica llamada Long Cat. La prota se asusta y lo llama asqueroso, pero Chihuahua dice que no tiene tiempo para eso y la lleva a su habitación, donde la dice que se ponga un reloj. Ella obedece y Chihuahua la engaña para que le pida al reloj que la transforme y este la cubre con un traje como el de Choi pero rosa, por lo que Chihuahua le dice que ahora es una Meow Ranger. Luego vemos a Choi intentar combatir al Long Cat antes de que alcance su forma final, pero este la golpea con facilidad y el Ranger dice que es imposible enfrentarlo solo. La escena cambia y Chihuahua le dice eso mismo a la prota mientras le enseña lo que pasará si Long Cat llega a su forma final. Ella le reclama al gato porque no tiene experiencia en combate, pero este le dice que la escogió por sus reflejos y que debe decidir entre pelear o huir, por lo que ella escoge lo último. Mientras corre, la prota dice que no puede enfrentarse a un monstruo gigante, pero que si no lo hace toda la gente morirá. En eso vemos a Chihuahua mirando aún las noticias cuando en estas aparece la prota corriendo hacia la escena, lo que sorprende al gato y le dice que puede hacerlo. La prota corre por la calle y está por ser atropellada cuando los reflejos del traje se activan y salta tan alto como un helicóptero, para luego aterrizar completamente ilesa y ella entiende que es gracias al traje. Choi continúa peleando contra el Long Cat al que le quedan 35 minutos antes de que alcance su forma final. Choi intenta atacar su espalda pero Long Cat lo derriba y comienza a aplastarlo para acabar con su vida, cuando de pronto aparece la prota de un salto y cae sobre la cara de Long Cat a la cual le da un golpe. Esto enfurece al gato, quien la saca volando de un golpe y Choi corre a ayudarla, cuando Long Cat desata una lluvia de golpes sobre ellos por lo que comienza a huir y Choi le dice a la prota que no pueden vencerlo con fuerza bruta sino que tienen que quitarle la gema que está en su collar, pues es su fuente de energía y así volverá a su estado inactivo. El Long Cat alcanza a Choi, quien le dice a la prota que aproveche para robar la gema. La prota duda por un segundo mientras piensa que no puede hacerlo, pero supera sus dudas y de un salto se dirige hacia el Long Cat mientras se pregunta por qué el futuro de la humanidad está en sus manos. La prota corre sobre la pata del Long Cat, pero cuando está por tomar la gema de este, la detiene y la derriba de vuelta. Long Cat está por acabar con ella cuando Choi consigue llegar a la espalda del monstruo y de un zarpazo corta su collar, lo que hace que este se encoja al tamaño de un gato normal. Choi le pide que le lleve el collar al maestro de la prota como agradecimiento por salvarlo 2 veces y le advierte que tenga cuidado, pues algo está pasando en la ciudad. De vuelta en casa, Chihuahua se sorprende por la gema y a la prota le exige que le explique todo lo que sucedió. Cuando su hermano llega a casa y parece que la vio transformada en Ranger, pues le pregunta por qué lleva eso puesto, pero en realidad se refiere a que la prota está usando la ropa de su hermano, por lo que ella se disculpa y él, molesto, le dice que se la quede mientras se va. Después Chihuahua le explica a la prota que los gatos son de otro planeta, que encontraron la tierra y decidieron plantar catnip en ella, por lo que usaron a los Long Cat para extinguir a los dinosaurios y crearon a los humanos para que cultivaran el catnip por ellos, y así convirtieron a la tierra en un planeta de vacaciones para los gatos, pero los humanos mutaron y destruyeron el medio ambiente, lo que redujo la calidad del catnip y los hizo agresivos contra los gatos, por lo que estuvieron de acuerdo a limpiar la tierra de humanos y enviaron a un ejército para ello, por lo que el incidente con el Long Cat implica que comenzó la erradicación, pero la prota no le cree y Chihuahua la deja descansar. En eso vemos a un chico alimentar a un gato en la calle que resulta ser del agente gato y ya que lo trata bien decide hacerlo su esclavo. Cuando sale de trabajar el gato le pide al chico que lo ayude con un amigo que está en peligro y cuando este acepta le da un traje de combate de mayordomo. En un cambio de escena vemos a un sujeto que coloca un gato dentro de una caja y está por poner también un dispositivo que dispersa químicos tóxicos
músicos. Cuando el chico aparece y le pregunta qué dijo que iba a hacer, el sujeto le pregunta quién es, pero el chico le dice que no importa y que no puede perdonar a alguien por tratar a un animal como un juguete, así que se llevará al gato. Pero el sujeto dice que el chico es un villano y se transforma en Meow Ranger para vencerlo en nombre de la justicia. Sin embargo, gracias al traje, el chico lo derriba fácilmente y toma al gato. Y nos damos cuenta de que el sujeto es Choi, quien le advierte al chico que el gato es un arma y que no intentaba lastimarlo sino sellarlo. En eso el gato negro aparece y mientras se coloca un reloj de traje de combate, Choi la reconoce como Nero, la enemiga eterna de los Meow Rangers, quien había sido sellada pero consiguió escapar y ahora está ahí para lograr lo que no pudo en el pasado. Ella le pregunta a Choi dónde está la gema Nian, pero él se niega a decírselo mientras se pregunta si podrá salir vivo de allí. Entonces Nero le ordena al chico que mate a Choi, por lo que este huye. El chico le dice a Nero que matar es malo, cuando de pronto pierde el conocimiento y cuando lo recupera se da cuenta de que está golpeando a Choi, por lo que se detiene y se disculpa con él. Ahí Choi se da cuenta de que Nero perdió el control sobre él porque su condición no es estable y ella dice que usó demasiada energía para activar a Long Cat, por lo que necesita la gema para detener su descarga de energía, mientras regresa a su forma de gato y se desmaya. Choi aprovecha para escapar, pero el chico recuerda cuando maltrató a un gato por accidente cuando era niño, así que toma a Long Cat y a Nero en una caja y dice que se hará cargo de ella. En un cambio de escena vemos a la prota despertar, quien se da cuenta que sigue teniendo su reloj, por lo que no fue un sueño. En eso entra su hermano furioso mientras le dice que apague su alarma para que lo deje dormir, y la prota le grita que salga de su cuarto. Ella le dice que usará su ropa de nuevo porque llegará tarde, pero él le dice que no, pues la dejará llena de suciedad como ayer. Y la prota le dice que está vivo gracias a ella, pero él no sabe de lo que habla, así que la prota se va. De camino a la escuela, ella busca reacciones en su teléfono sobre el incidente con el gato, pero se da cuenta de que no hay nada de información en internet. Ya en la escuela, la prota le pregunta a sus amigas sobre el gato gigante, pero ellas creen que está hablando de un webtoon, así que ella les dice que no olviden. La prota va al baño para intentar transformarse y cuando lo logra confirma que no fue un sueño. Ella cuenta que una explosión de gas fue la excusa para cubrir el daño causado y que nadie parece recordar nada, por lo que le preguntan a Kitty su reloj por qué pasa eso, pero este le dice que no tiene una respuesta, así que cuando la prota regresa a casa va directamente con Chihuahua para hacer que hable, pero este no lo hace y la prota cree que en verdad no puede hablar, cuando de pronto el gato escupe una bola de catnip y comienza a hablar de nuevo, por lo que la prota le pregunta por qué nadie recuerda lo que pasó y Chihuahua accede a contárselo. Él le dice que los gatos les lavaron el cerebro a los humanos, ya que estos fueron diseñados para obedecer los comandos de los gatos y que esa es la razón por la que las personas sucumben a sus encantos cuando se los encuentran por la calle, ya que están siendo controlados mientras creen que los ayudan por libre albedrío. Chihuahua cuenta la historia de un gato que usó la gema Nian para poner a los humanos en un estado de obediencia absoluta, temporalmente, pero que es probable que alguien se lo hubiera inventado, pues hacer eso es muy peligroso. Y Chihuahua dice que esa es la razón por la que los humanos no recuerdan el incidente, ya que además los gatos usan el lavado para ocultar su identidad. La prota se pregunta por qué entonces ella no fue afectada, y Chihuahua le dice que es por su reloj que bloquea las ondas neuronales de los gatos, además de que fue personalizado para que no sufriera interferencia por la unión de gatos, quienes usaban el reloj para forzar a los Meow Rangers a luchar cuando ellos no querían, razón por la que Chihuahua desertó del grupo y modificó el reloj. En eso llega su hermano, quien comienza a pelear con la prota por usar su ropa, entonces ella usa el traje en su mano para ganarle a su hermano y lo acaba noqueando. En un cambio de escena vemos a un chico que sueña con la prota en el momento en que esta está por pelear contra un Long Cat sola y él le dice que también puede pelear. Al día siguiente, la prota y sus amigas están fascinadas por un chico que lee el tarot, luego por otro chico que lee las manos y al final por una chica que dice que puede ver el destino, quien les dice que en la otra clase hay un chico llamado Seho que puede ver el futuro, pues pudo predecir los resultados de algunos partidos de fútbol, por lo que ellas van a buscarlo y se lo encuentran cuando está llegando al salón, quien resulta ser el chico que soñó con la prota. Ellas le preguntan si es verdad lo que dicen de él, pero él les dice que solo adivina, así que la prota le pide que lo intente con ella y aunque siente que la reconoce, le dice que no ven nada. Ellas están por irse cuando Seho tiene una visión sobre la prota y le dice que la vio con un hombre de casco amarillo donde ambos estaban tirados en el suelo y cubiertos de sangre, y la prota le pregunta nerviosa qué acaba de decir. Las chicas piensan que Seho está loco y se van, pero la prota se pregunta si es que él sabrá algo sobre los Rangers o si realmente puede ver el futuro. Ya en su casa, ella se lo sigue preguntando cuando llega Chihuahua y ella cree que es porque está preocupado por ella, pero él solo quiere más comida, así que la prota sale a comprar. Luego vemos a Choi, quien le pregunta a una chica en la calle si recuerda al gato gigante y cuenta que ha estado buscando a la prota para advertirle sobre Nero, a quien en un cambio de escena vemos en casa del chico diciendo que necesita la gema porque está sin energía y le pide comida al chico mientras este le dice que lo tiene en la tienda de conveniencia
conveniencia, por lo que Nero decide ir ahí. Ella entra a la tienda y dice que recuperará energía comiendo cuando la prota también aparece y ve a Nero tomar toda la comida de gatos, por lo que empieza a irse para buscar en otra tienda. Pero en eso se encuentra a Choi, quien no reconoce a la prota porque no llegó a ver su rostro y planea enfrentar a Nero ya que está débil y sin su mayordomo, por lo que le pide a la prota que mantenga a la gente alejada y se transforma para iniciar la pelea. Nero intenta comprar la comida pero no tiene dinero, así que controla al cajero con sus poderes y este le da dinero además de la comida. Cuando Choi comienza a atacarla y el cajero ve que el dinero desapareció, la prota ve desde fuera la pelea y se pregunta por qué el Ranger golpearía a una persona inocente. Choi desata una ola de golpes sobre Nero, mientras piensa que la larga guerra entre los Rangers y los gatos terminará ahora. La prota piensa que tiene que detenerlo, pues es la única que puede parar a alguien con un cat suit, pero entonces recuerda lo que le advirtió Sejo y se paraliza. Choi sigue golpeándola, pero Nero se comienza a reír porque la buscó él mismo, lo cual le hace las cosas más fáciles. La prota sigue dudando sobre qué debería hacer cuando de pronto ve que Nero levanta a Choi por el cuello sin problemas. Él le dice al Ranger que ni siquiera un grupo de ellos sería suficiente para vencerla, por lo que admira su confianza y usa sus poderes para que le diga sobre los que conocen el método de sellado, pues se los matará a todos. Choi no es capaz de resistirlo. Él le confiesa que solo lo sabe él, pues a los demás los mataron sus seguidores. En eso el reloj de Choi consigue contrarrestar el control y Nero siente que debe apresurarse, por lo que le pregunta dónde está la gema, pero se da cuenta de que ya no lo controla, pues Choi le dice que no sabe de lo que habla y le dice al Ranger que es tiempo de morir. El cajero aparece y dice que ya llamó a la policía cuando se da cuenta de que ahora es Nero quien tiene dominado a Choi, por lo que le pide que lo baje, pero ella lo sujeta con su cola y le dice que la ayudará con las latas cuando eso acabe. Afuera la gente comienza a reunirse para observar al altercado, por lo que la prota decide entrar para averiguar qué sucede. Ella llama la atención de Nero, quien se da cuenta de que es un Meow Ranger y cuando voltea ve que le arrojó una lata, la cual atrapa con facilidad, pero solo era una distracción y la prota consigue golpearla con fuerza. Nero le dice a Choi que es más inteligente de lo que pensaba, pues trajo a una compañera, pero este piensa que la prota estará en peligro si Nero descubre que tiene la gema, así que le aplica una llave de Jujitsu para inmovilizarla. Al principio la gata se burla, pero luego se da cuenta de que no puede moverse. Choi le dice a la prota sobre la identidad de Nero y que no pueden derrotarla, así que ella debe huir para contarle a su hermano sobre el regreso de Nero. Esto enfurece a la gata, quien intenta liberarse, pero Choi le dice que con su entrenamiento de Jujitsu no podrá hacerlo y que se equivocó al tomar forma humana. Entonces Nero se transforma en gato y de nuevo en humana para someter a Choi. Él le dice a la prota que mira atentamente lo que pasa cuando alguien se mete en su camino, entonces fortalece sus uñas de gato y con ellas ataca a Choi. El cajero sale corriendo mientras dice que Nero tiene un arma, pero vemos que ella no mató a Choi, ya que este logró poner su brazo antes, por lo que Nero lo sujeta con su cola y se dispone a atacar de nuevo, mientras Choi piensa que la gata pudo atravesar su cat suite cuando ni siquiera el Lone Cat había podido. Nero está por matar a Choi cuando alguien le dispara con un taser que la deja inmóvil y se da cuenta de que es la policía, por lo que la prota se destransforma. Nero se enfurece, pues su cuerpo, que antes era inmune a las balas, ahora está tan débil que no puede bloquear un juguete. Choi se da cuenta y les pide que le disparen más, o si no todos estarán en peligro, pero ellos no le hacen caso y le dicen que guarde silencio, pues también está bajo arresto. Nero dice que los matará primero porque la están irritando, así que se transforma en gato para liberarse del taser. Ella entonces salta y derriba al primer policía y cuando el segundo está por dispararle, ella usa su cola para que se dispare a sí mismo y dice que es el turno de los Meow Rangers. Choi se levanta pero piensa que luchar contra ella es inútil y uno de ellos debe sacrificarse para que el otro sobreviva. Entonces su reloj evalúa su condición física y decide enviar un mensaje de SOS. En un cambio de escena vemos a Cheddar, el dueño de Choi, mientras cierra la tienda y está por relajarse, cuando recibe el mensaje de que Choi necesita ayuda y asustado revisa la cámara de su traje, donde ve que está en medio de una pelea contra Nero, por lo que abre una puerta secreta donde tiene una gema Nian, la cual toma y dice que irá a salvar a Choi. De vuelta en la tienda vemos a la gente que observa el conflicto cuando empieza a huir y los tres combatientes salen rompiendo la ventana. Choi bloquea un golpe de Nero cuando le llega un mensaje a su reloj que le da una ruta de escape donde Cheddar está esperando. Nero aprovecha la distracción para sujetar de nuevo el brazo de Choi con su cola y la prota aparece por detrás para detenerla, pero Nero esquiva el ataque y su golpe le da por error a Choi. La prota le pregunta a este si está bien mientras piensa que no puede vencer a Nero, pues no ha podido tocarla desde que comenzó la pelea, y se pregunta si esa es la forma en la que va a morir, pues ella quiere vivir. Choi se levanta mientras le dice que Nero está en otro nivel y le revela la ruta de escape que su dueño le dio, donde este la rescatará ya que él no puede huir de Nero en esa condición, y le dice que le ganará tiempo para que corra o si no ambos morirán. La prota le dice que eso no pasará, pero en eso recuerda la visión de Sejo. Choi le dice que él siempre fue un estorbo, pero ella es diferente, pues tiene el potencial para alcanzar cualquier cosa y no debe morir ese día, por lo que
comienza a correr, mientras se disculpa en su mente con Choi. Este se siente orgulloso de que lo haga y dice en su mente que es la esperanza de los Meow Rangers, pero la prota se disculpa por no escucharlo y se da la vuelta para luchar, mientras dice que cree conocer el punto débil de Nero. La gata dice que no la dejará ir, así que va tras ella, pero Choi la detiene con una patada. Nero se transforma y lo estrella contra el suelo, mientras desata una lluvia de golpes que parecen un terremoto. En eso la golpean en la cabeza con una lata y Nero se da cuenta de que es la prota quien le arroja la caja con todas las latas. Ella cree que es el mismo truco de antes cuando se da cuenta de que son latas de comida e intenta resistir el impulso de devorarlas, pero no puede resistir la caja que le cae junto y se mete en ella, mientras dice que los matará después de un descanso. Y la gente empieza a tomarle fotografías, por lo que los Rangers aprovechan la confusión para huir. Nero dice que los matará a todos por bloquear su vista cuando uno de ellos le ofrece comida y ella se la come incapaz de resistir la tentación, por lo que todos empiezan a ofrecerle más comida, lo que hace que recargue su energía y vaya tras los Rangers. Luego vemos a estos que se encuentran con Cheddar, quien regaña a Choi por enfrentarla solo y dice que usará la gema que trajo para confundir a Nero con ondas cerebrales y esta de pronto se acerca al callejón, pero cuando llega no ve a nadie y dice que los perdió. Entonces Choi advierte que usar la gema puede quemar el cerebro del gato, por lo que Cheddar solo puede usarla durante un minuto. Nero se voltea y dice que los perdió, por lo que empieza a irse, pero el pensamiento de que ya no es lo que era la pone furiosa y comienza a destruir el callejón con sus garras, y la prota dice que los ataques están demasiado cerca como para esquivar. Nero termina de destrozar el callejón y como ve nada piensa que realmente los perdió, y en eso vemos a los Rangers y a Cheddar tirados en el piso, la misma imagen que Sejo vio en su visión. Al día siguiente la prota tiene la mirada perdida en la escuela y sus amigas se preguntan por qué está así y le piden que les cuente, pero la prota no sabe cómo explicaría lo que pasó. Entonces vemos sus recuerdos de la pelea, donde la prota se dio cuenta de que todo estaba pasando como dijo Sejo, así que la solución tal vez fuera solo aceptar que pasará y decide actuar exactamente como predijo. De una patada ella derriba a Choi y a Cheddar, quienes caen al suelo, y aprovecha el impulso para tirarse ella también, lo que los salva del ataque. Cuando Nero se va, la prota dice que lo hicieron y Choi le dice que fue buena idea tumbarlos. Cheddar también la elogia y le pregunta quién es su dueño, a la que la prota responde que es Chihuahua y Cheddar parece reconocerlo. Tiempo pasa y Cheddar les dice que deben de cambiar de estrategia, por lo que al día siguiente reclutarán en masa a Mew Rangers para proteger la tierra y a la humanidad. De vuelta al presente, la prota piensa que se metió en algo más grande de lo que creyó cuando Sejo llega buscándola para saber si se cumplió su visión y si llegó a salvo a la escuela. Entonces la encuentra y se sorprende porque dice que sus predicciones nunca fallan. Las amigas de la prota lo descubre y él se intenta esconder, pero la prota sale y le dice que su visión se hizo realidad, pero quiere pedirle un favor. La amiga siente que la prota ya tardó demasiado, por lo que sale a revisar y ve que atrapó a Sejo contra la pared. Aquí le dice que debe contarle todo para que ella pueda sobrevivir y la amiga piensa que es porque le gusta. La prota le insiste a Sejo, pero este dice que no vio nada, así que ella le pide su número y mientras él huye le dice que lo buscará después de clases para que le cuente todo. Durante las clases la prota piensa en devolverle el reloj a Chihuahua, ya que vio lo peligrosa que es Nero, pero se arrepiente, pues si hay una guerra necesitará el traje para sobrevivir, además de hacerse amiga de Sejo. Y vemos a este mientras tiene el mismo sueño de antes, en donde se transforma en Mew Ranger para ayudar a la prota, pero esta lo derriba y le dice que enfrentará a Nero sola. Sejo las observa desde la distancia y dice que su visión puede ser errónea cuando de pronto Nero mata a la prota, y Sejo dice que su visión se cumplió sin que pudiera evitarlo. En eso Sejo se despierta llorando y se da cuenta que la chica en su sueño es la protagonista. Las clases terminan y el prota se encuentra con Sejo, pero se da cuenta que está nervioso y le pregunta si vio algo. Luego vemos a Nero tiempo atrás, quien dice que comerá hasta poder contactar al acorazado gatuno que va a la tierra, y mientras reclutará a una brigada de mayordomos para pelear contra los Rangers. El chico ve las noticias sobre el incidente con Nero, mientras ella dice que debería revisar si tiene algún seguidor, así que le pide al chico que rasque su espalda y ella empieza a ronronear, por lo que el chico se pone feliz ya que piensa que le agrada a Nero, pero se nos explica que en realidad el ronroneo es un sonido especial que solo escucha la gente gato, el cual usan para comunicarse con otros como telepatía, y le pidió al chico que la rascara para así usar su fuerza vital en vez de la suya. De esta forma el mensaje que le llegó a todos los gatos de la ciudad, en el que les dijo que buscaba reclutar aliados que también quisieran exterminar a los humanos, y vemos que Cheddar y Chihuahua también recibieron el mensaje, por lo que este último entra a su computadora y dice que ya no puede ignorar el mensaje de Cheddar. Vemos que este dice lo mismo cuando llega un mensaje de Chihuahua, a quien le reclama haber creado otro Mew Ranger a pesar de desertar, y Chihuahua se sorprende de que lo sepa. Sin embargo, Cheddar le dice que no es suficiente y que necesita a su antiguo sirviente, el líder de los Meow Rangers, pero Chihuahua se niega a decirle dónde está, así que Cheddar le dice que debe buscarlo si quiere volver a la organización y abandona el chat. En eso llega la prota y Chihuahua corre a reclamarle cuando ve que lleva a Sejo y que este lo escuchó hablar. La prota corre y lo ayuda a disimular y le dice a Sejo que espere mientras lo lleva a su habitación. Ahí Chihuahua le reclama por no decirle que conoció a
cheddar y ella dice que no pudo porque estaba durmiendo con su hermano cuando llegó, y luego le muestra su sudadera con sangre mientras le cuenta que enfrentó a Nero y se la muestra también a Sejo, por lo que le dice a Chiwa que espere, pues Sejo es más importante, pero cuando sale ve que su hermano se encontró con el chico y cree que es su novio, por lo que ella lo noquea y sale corriendo con Sejo, quien se cuestiona qué significa la prota para él en su sueño y dice que tal vez serán pareja. En un cambio de escena el mayordomo se va a trabajar y cuando cierra la puerta Nero les dice a los gatos que se muestren y les pregunta quiénes son. Ellos dicen que conocen la historia de Nero y que es una leyenda, pero están decepcionados porque se ve más débil que ellos, por lo que no están ahí para ser entrevistados, sino para entrevistarla a ella. Y le dicen que si los derrota la seguirán, pero si pierde, entonces ella los seguirá. Entonces un gato llamado Muscle Cat dice que irá primero y se lanza contra Nero, quien piensa que si puede domarlo será el sirviente más leal y se dispone a hacerlo. Los otros dos gatos se sorprenden porque Muscle Cat es el más fuerte de la ciudad, pero Nero le sigue el ritmo. Entonces uno de ellos se da cuenta de que ella no está usando la gema y decide usar sus poderes para sabotearla y que Muscle le dé un golpe. Nero se da cuenta de que no se puede mover y Muscle está por golpearla cuando de pronto comienza a verla encantadora y en un momento se imagina toda una vida con ella, por lo que se somete y dice que la ama. Los otros dos se sorprenden, pues dicen que Muscle era más débil que ellos, y el gato psíquico que dijo que sí debería comenzar, mientras Nero piensa que está irritada. En un cambio de escena vemos a la prota intentando convencer a Sejo de que le diga su fortuna cuando un hombre por la calle aparece y le pregunta al chico si podrían hablar. La prota le dice que lo ignore porque es un estafador, pero a Sejo le cuesta negarse ante su insistencia, hasta que el hombre ve un poderoso espíritu detrás de él, quien dice que poseerá su cuerpo ya que puede verla, y el hombre grita hasta que su cabello parece un par de orejas de gato y les dice que finalmente se conocen y que lo mejor es que lo escuchen por la humanidad y los Meow Rangers. Ellos aceptan y van a una cafetería donde el hombre les dice que es el espíritu de una gata que poseyó ese cuerpo y su nombre es Gato Butterfly, quien ha estado viva desde que se le dio nombre al efecto mariposa y que tenía poderes mágicos para ver y cambiar el futuro cuando estaba viva, que son la razón por la que Sejo puede hacerlo. Ella cuenta que vio una guerra en el futuro lejano que no podía cambiar y se mantuvo en forma espiritual para proteger al guerrero que la ganaría y restauraría la tierra, y ese guerrero es la protagonista, por lo que ella acompañó a Sejo para moldearlo como su guardián. En eso el mesero les lleva los cafés y Butterfly dice que la prota tendrá que pelear contra Nero en el futuro, y resulta que el mesero es el chico que cuida de Nero llamado Ji-Jeon. En eso Butterfly lo reconoce como secuaz de Nero, por lo que les dice a los chicos que deben irse. Ji-Jeon piensa que los Meow Rangers son los que atacaron a Nero cuando su compañero le da un sándwich. Este comienza a comerlo cuando de pronto lo escupe por el mal sabor del pepino y dice que no es lo único que ha estado cambiando en él, por lo que se pregunta si Nero está bien, y vemos que su reloj dice que la alteración física está a 0.01% completa. En el cuarto de Ji-Jeon, Psy-Cat manipula con facilidad a Nero, quien dice que necesita comida para recargar su gema, pero ella no tiene latas. Entonces recuerda que el chico intentó darle otra comida de gatos llamada Cheguru, pero que ella lo rechazó porque quería latas y todo quedó debajo de la cama, por lo que le arroja una bola de pelo asquerosa a Psy para distraerla y se dispone a devorarla. Psy piensa que desapareció cuando escuchas ruido debajo de la cama y controla unos cuchillos de la cocina para atacarla, pero cuando levanta la cama ve que está alimentando a Long Cat, a quien ellos no habían detectado. Entonces Psy usa su visión de rayos X y se da cuenta de que es un Long Cat al cual Nero le ordena que los ataque. Psy se asusta y grita que no quiere morir cuando ve que este dejó de moverse y Nero aparece tras su espalda para patearla con fuerza. Tras derrotar a Psy, ella le pregunta al tercer gato si quiere enfrentarla, pero este dice que ya vieron sus habilidades así que la seguirán. De vuelta con la prota, Butterfly les dice que están de camino a convertir a Sejo en un Meow Ranger, así que mostrar lo que es sería más rápido que explicarlo 1000 veces, por lo que le dice a la prota que se transforme para enseñarle, pero ella dice que no quiere, así que Sejo le dice que le contará todo sobre su futuro si se lo muestra, a lo que ella accede y le explica que el reloj es el que la transforma, obteniendo fuerza y resistencia mejoradas. Entonces activa la transformación y Sejo se da cuenta que es la misma vestimenta que vio en su sueño, en la que la prota pierde al final, y ella le pregunta a Sejo si le ayudará para ganar la guerra contra los gatos. El grupo se va mientras Sejo se pregunta si el escenario de su sueño se volverá realidad en el futuro y que nunca debió interferir en la vida de la prota en primer lugar. Cuando llegan al cuartel general de los Meow Rangers, donde los recibe Choi, y la prota comienza a explicarle sobre Butterfly, quien dice que solo pudo guiar a Sejo hasta ahí y conseguirle algo de tiempo para que encuentre a su dueño. Vemos a Sejo jugar con un gato, pero este lo considera molesto y se va. Sejo lo sigue hasta un almacén donde escucha una voz que proviene de una caja que le dice que lo deje salir. Sejo cae y libera al gato, pero este le dice que acaba de cometer un error. De vuelta en el café, Choi le dice a la prota que es muy ingenua por confiar en un extraño, por lo que le dice a Butterfly que muestre su verdadera forma. Cuando el gato liberado, quien resulta ser seguidor de Nero, aparece con Sejo
como su rehén y amenaza con arrancarle el ojo. El gato le dice al chico que camine hacia la puerta mientras Choi piensa que evitar que escape es más importante que el ojo de Sejo, pues conoce la ubicación y contenido de los cuarteles y los Meow Rangers estarán acabados antes de empezar si revela esa información. El gato dice que es el fin de los Meow Rangers, mientras Sejo le pide ayuda a la prota. Choi le dice que se quede quieto, pero el gato le dice que siga caminando. Entonces Choi le pregunta qué le parece sacrificarse por el bienestar del mundo y Sejo no quiere hacerlo, además de que el gato dice que no diga cosas precipitadas. Choi se disculpa y le dice que no hay otra forma, así que debe de hacer lo que le dice, y grita para activar la transformación de Meow Ranger. Pero no pasa nada porque el chico no tiene un reloj, y el gato ya lo sabía porque revisó sus muñecas, pero Choi le dice que sí lo tiene y Sejo activa la transformación, ya que otro gato le colocó el reloj en el tobillo. El gato intenta arañar su rostro, pero la transformación se completa antes y Sejo sale ileso, mientras piensa que todo es muy absurdo y que no quiere sacrificarse por el mundo. En un cambio de escena vemos que alguien le coloca relojes a la gente mientras camina. Ellos dicen que no se darán cuenta de ellos por el lavado de cerebro, al igual que su transformación en gatos mágicos, y vemos que se trata de los 3 gatos convertidos en humanos. La prota le cuenta a Chiwa sobre Sejo, que es su nuevo compañero, y el gato le dice que su encuentro con Nero es más importante, pues debe huir la próxima vez que se le encuentre, por lo que la prota le pregunta cómo fue que Nero pudo convertirse en humana. Chiwa le explica que es gracias al reloj con el que el agente gato también puede transformarse y se lo pone en el cuello. La prota espera que sea un tipo atractivo, pero cuando se transforma ve que está calvo y le dice que cambie de regreso. En un cambio de escena vemos que Nero convoca a los 3 gatos y dice que tiene un trabajo para ellos. Ellos le dicen que lo deje en sus manos y se transforman en humanos con sus relojes. Y ella le pide al gato negro llamado Shadow que convoque a las tropas, por lo que todos los humanos con reloj reciben el mensaje. Uno de ellos es un chico, quien se quita el reloj al ver el mensaje y comienza a sentir un dolor terrible que lo desploma en el suelo. Él piensa en llamar a la ambulancia, pero su celular está muy lejos y se da cuenta de que el dolor comenzó por el reloj, pero cuando lo toma el dolor se detiene. El aparato le recuerda que tiene nuevas órdenes y el chico piensa que pasará si se rehúsa, por lo que el reloj activa el dolor de nuevo y el chico accede a obedecer. El aparato le dice que debe transformarse primero, por lo que el chico aprieta el botón y el reloj lo cubre con el Cat Suit, para luego decirle que cumpla con sus órdenes, mientras el chico dice que no entiende nada y que es indignante. En eso vemos al conductor de un tráiler, quien se detiene porque escuchó un ruido, y vemos que el chico roba el camión, mientras se disculpa con el hombre y maldice a los que lo están obligando a cometer crímenes, y dice que no los dejará salirse con la suya. El reloj le dice que llegó a su destino, pero cuando el chico se baja dice que está en medio de la nada, por lo que piensa que el GPS está averiado. El chico se pregunta qué debería hacer, cuando una voz en los árboles le dice que finalmente está ahí, y salta sobre el chico derribándolo contra el suelo. Esta la insulta, pero ella le dice que eso no está bien, solo porque es joven, y el chico se pregunta si quien lo llamó fue una anciana. El chico intenta liberarse, pero la señora lo golpea, hasta que él le pide que se detenga, y ella se da cuenta de que también fue arrastrado por el reloj. En eso ven que alguien viene, y es una chica también en catsuit con una bicicleta, pues ven que hay sangre en su traje y le preguntan qué pasó, cuando sus relojes dicen que llegaron todos los miembros del equipo, por lo que deben moverse a su destino. Todos se ponen en camino dentro del camión, mientras el chico se pregunta si puede confiar en ellas, y la señora le pregunta a la chica qué le pasó. En eso ella cuenta que estaba siendo acosada por unas chicas que llevaban haciéndolo desde hace tiempo, de quienes no podía defenderse porque eran practicantes de atletismo y artes marciales, y en ese momento apretó el botón de su reloj accidentalmente y consiguió la fuerza para liberarse que siempre había buscado. Dice que quería irse, pero el acoso fue tanto que las golpeó en la cara y huyó. El chico respira tranquilo y le pregunta si están bien, a lo que ella responde que sí, mientras las vemos golpeadas brutalmente. El grupo llega a su destino, donde encuentran a una multitud vestidos como ellos. En eso aparecen unas personas en el techo y ven que son los 3 sirvientes de Nero. Masles les grita que escuchen, pero se desmaya por usar mucha fuerza, y Shadow los llama soldados y les agradece por venir. La multitud explota contra ellos en furia, al igual que el chico, pero Shadow los ignora y les presenta a Nero, quien dice que es su nueva dueña. En cuanto ella aparece, de pronto la multitud se vuelve a su favor y todos la adoran. Ella les agradece por venir y les dice que los relojes son sus regalos para ellos, que les darán la fuerza y libertad para hacer lo que sea, pero a cambio deben responder a sus órdenes, y les ordena causar estragos en todo el lugar. Mientras vemos que consiguieron todas las comidas de gato en el área. En un cambio de escena vemos que Ji-Yeon sale de trabajar y se encuentra con un gato que busca comida en la basura, por lo que vuelve a la tienda y le compra una lata, pero al salir ve que un grupo de matones asesinaron al gato a patadas, lo cual lo enfurece y activa su traje para golpear al sujeto brutalmente. En eso aparece la policía, quienes le dicen que se detenga, y él dice que no es justo que esa basura tenga protección, así que salta y huye, mientras piensa que Nero tiene razón en querer exterminar a la humanidad, y que cuando
cuando la salvó fue porque comprendió su odio hacia los humanos, por lo que él ayudará a conseguir su objetivo, aunque eso signifique que él sea eliminado también. Los secuaces de Nero ven que se comió todas las latas ella sola, pero Shadow dice que no fueron a su cuerpo, sino que la energía se está almacenando en su gema. Cuando ella se termina la última lata, Nero llama a sus secuaces, a quienes les dice que necesita un poco más de energía y más latas. Ellos preguntan si deben usar a los gatos mágicos para ello, pero ella dice que irá por sí misma y piensa que le falta poco para poder contactar a la nave Gatuna, donde hay gemas y Long Cat que le enviarán para traer una extinción masiva otra vez. Pero cuando regresan a casa de Ji-yeon, el Long Cat desapareció. En eso vemos al chico enterrar al Long Cat en la base de un árbol, pues el veterinario le dijo que había muerto ya que dejó de respirar, y dice que lo enterrará en un sitio de su niñez, mientras se disculpa en su mente con Nero por no proteger a su amiga. Ji-yeon vuelve a su casa mientras piensa que todos lo están abandonando, pues Nero no ha vuelto en días, pero cuando abre la puerta la ve a ella y sus secuaces, lo que lo hace feliz, pero ella lo golpea y le pregunta si vendió al Long Cat. Mashle se da cuenta que Nero es más fuerte ya e intenta detenerla, pero Shadow le dice que la deje divertirse. Ella le pregunta de nuevo a Ji-yeon dónde está el Long Cat, mientras este se siente bien, pues las almohadillas de los gatos son calmantes para los humanos. Él le dice que el Long Cat murió mientras estaba afuera y ella lo golpea porque no es un ser vivo y no puede morir. Entonces el chico le dice dónde la enterró, por lo que el grupo se transforma y Nero le ordena que los lleve ahí. El grupo corre por la calle mientras Nero piensa que el Long Cat será difícil de controlar si está absorbiendo energía en algún lugar, además de que tendrá que pelear contra él si cae en manos de los Meow Rangers. El grupo llega al lugar y el Long Cat ya no está, pero Shadow dice que se fue por su propia cuenta y que para evitar la pérdida de energía volverá a su última estación de carga. En eso vemos que el Long Cat está precisamente haciendo eso cuando se topa con un hombre borracho, el cual lo aparta con una patada, lo que hace que el gato lo detecte como un obstáculo y active su rayo para eliminarlo. El Long Cat desintegra al hombre y continúa su camino cuando se encuentra con una niña a la que también detecta como obstáculo y se dispone a eliminarla, pero la niña saca una lata de comida, por lo que el Long Cat cancela su ataque y se pone a comer. Cuando se le acaba la niña dice que lo extrañó y se lo lleva en brazos, mientras una persona gato los ve y se pregunta si no era ese un Long Cat. En la casa de la niña su madre ve que está solo, compra comida para gatos en vez de para ella, por lo que le dice que no puede desperdiciar así el dinero que le da, y la niña le dice que vio a Mimin ayer. Su madre le dice que Mimin cruzó un puente arcoíris y la vigila desde allí, por lo que debe comprarse comida para estar bien. La niña acepta y dice que entonces Mimin la visitó anoche, por lo que su madre cree que fue un sueño y se va a trabajar, y la niña vuelve dentro para alimentar al Long Cat. Camino a la escuela, la prota se encuentra con Sejo, a quien le pregunta si todo salió bien, y vemos que la familia de este aceptó bien el gato dueño de Sejo. Entonces la prota le reclama por no llevar su reloj y él le dice que no quiere pelear en la guerra, cuando aparece un matón, quien le pide a él que prediga el resultado de un partido de fútbol para ganar una apuesta, pero Sejo le dice que no lo moleste. En eso llega otro matón y como siempre le hacen eso, Sejo piensa en negarse, pero termina diciendo que no puede responder en ese momento, así que los matones lo buscarán más tarde. En recreo llegan a la escuela y Sejo va al baño para ponerse el reloj y así enfrentarse a los matones, pero cuando estos llegan pasan de largo y Sejo se da cuenta de que no están ahí por él. En eso vemos el recuerdo de una de las chicas matonas cuando fueron golpeadas por la chica del Cat Suite a la que molestaban. Ahí una de ellas llega al arcoíris de la muerte, donde su abuelo le dice que aún no es su momento y luego está despierta en el hospital. De vuelta al presente, el matón le pregunta a la chica si fue ella quien golpeó a su amiga. En eso vemos los recuerdos del matón con las chicas, de quien ellas estaban enamoradas y le pidieron que consiguieran el oro en Taekwondo, pero cuando este lo logró, ellas estaban en el hospital y dijo que no perdonaría a los que les hicieron eso. El matón le dice a la chica llamada Ji-yeon que no se haga la tonta, pues una de ellas despertó y le contó todo, pero la chica solo se ríe y dice que si siguen vivas ahora podrá atormentarlas más. Entonces el matón se dispone a golpearla cuando esta activa su Cat Suite y le rompe el brazo con solo bloquear el ataque. El matón le dice a su amigo llamado Don Sid que la chica trae armadura y esta dice que eran los nombres de ellos dos los que la chica gritaba mientras las golpeaba, por lo que Don Sid intenta atacarla también, pero esta la estrella fácilmente contra el suelo. Sejo observa aterrado la pelea cuando la prota llega a ver también y ve que el chico se puso el reloj, pero en eso Ji-yeon golpea al par con movimientos y golpes rápidos y la prota reconoce que su traje es como el de Nero, por lo que le dice a Sejo que se prepare para transformarse, ya que su reloj se actualizará pronto y podría destransformarla en medio de la pelea. En eso Ji-yeon se lanza de nuevo contra el matón, pero este le esquiva por poco y consigue salir del salón mientras grita que llamen a la policía.
policía. Jujeon rompe la puerta y sale detrás de él, pero cuando va a atraparlo, este se tropieza y Jujeon sale disparada hacia la prota, por lo que esta se ve obligada a transformarse para detenerla. La protagonista le dice a Sejo que la detendrá mientras él saca a los heridos, por lo que este levanta a Dong-shik y escapa con los matones. Jujeon dice que la suelte y que acabará lastimada si no la deja ir. La prota le pregunta si lo hace por venganza y le dice que cuando la consiga solo se volverá como ellos, pero Jujeon se enfurece porque los comparara y comienza a torcer los brazos de la prota. En eso suena la campana y la actualización del reloj de la prota comienza a desactivar su traje, por lo que patea lejos a Jujeon. En un cambio de escena, los secuaces de Nero le dicen que localizaron a Long Cat y ella les pide que la lleven. Vemos que la niña continúa alimentando a este, que ya es del tamaño de todo el cuarto, cuando Choi llega a su casa preguntando por el gato. La prota consigue alejar un poco a Jujeon, quien piensa que nadie la volverá a menospreciar con el traje, y le dice a la prota que se arrepentirá por ayudar a los matones. Esta ve que solo quedan 2 minutos para que termine la actualización, así que comienza a correr y dice que cuando se trata de correr por la escuela ella nunca perderá, pero al hacerlo Jujeon parece reconocer sus movimientos. La prota cree que perdió a Jujeon y consigue llegar a la azotea, donde planea esconderse hasta que termine la actualización, pero la chica ya está ahí y reconoce a la prota, pues dice que fueron a la misma secundaria y quería ser como ella porque ayudaba a otros cuando estaba en problemas, pero entonces comienza a intimidarla con golpes y dice que ya no la necesita gracias al reloj y hará que se arrepienta por ayudar a los matones cuando una alerta suena y ambas se detienen. La prota cree que ese es su reloj, pero este aún no termina la actualización, entonces la voz del reloj de Jujeon le dice que tiene nuevas órdenes y que debe cesar todas las actividades y dirigirse al destino indicado, pero ella dice que no dejará ir a la prota y se dispone a golpearla. En un cambio de escena, Choi empieza a hablar con la niña, a quien le dice que perdió su gato blanco y lo está buscando, y le pregunta si lo está alimentando bien. La niña le dice que sí y este le agradece, pero piensa que es malo, pues el Long Cat ya empezó a acumular energía y debe capturarlo antes de que alcance su tamaño máximo. Choi le pregunta a la niña cuánto lo alimentó y ella le dice que ya es enorme pero sigue hambriento, por lo que Choi cree que ya puede estar en su tamaño máximo y le pide a la niña abrir la puerta para verlo un momento. Ella comienza a asustarse y dice que no puede abrir la puerta a extraños, pero Choi no tiene tiempo para esperar a sus padres y empieza a golpear la puerta diciéndole que está en peligro, mientras piensa en abrir con los poderes de su traje. Pero en eso llega la madre, quien lo golpea con un extintor y entra a la casa. Choi continúa insistiendo en que están en peligro y podrían morir, e intenta explicarles que hay un Long Cat en su casa y está por abrir por la fuerza cuando aparece Masles. Choi piensa que es un borracho, pero entonces el grupo de gatos aparece y Sai lo hace a un lado con sus poderes mientras les dice que no bloquee el camino, y Choi se da cuenta de que Nero está con ellos. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra gato en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.